Alabado sea nuestro Señor. Muy buenas noches, familia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo siga guardando todo nuestro ser. Para mí, como siempre, es un privilegio el tener la oportunidad de ser el instrumento que el Señor usa para la edificación del cuerpo. Y como siempre, recuérdele al que está a su lado que esta es la reunión de los santos. Los santos somos todo aquello que hemos sido separados, apartados por el Padre Celestial para un propósito determinado. Y todo aquel que ha nacido de Dios fue separado o con un propósito por el Padre Celestial. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 9, a partir del versículo 1. Allí encontramos lo que es la conversión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como todos conocemos, ese gran hombre de Dios, así como usted y yo, tuvo un encuentro con él en un momento determinado que transformó a ese lobo feroz conocido como Saulo. Alabado sea nuestro Señor. Dice la Escritura, para gloria y honra de él, en Hechos capítulo 9, a partir del versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice el 5, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Alabado sea nuestro Señor. Para crear un poco de contexto en cuanto a lo que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor de una forma resumida, la iglesia en el capítulo 8, en su primer versículo, escuche lo que dice: después de la muerte de Esteban, y Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a Esteban. Dice: en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. En el versículo 1, luego entra el versículo 2 con otro contexto. Y dice el versículo 3 que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Cuando el apóstol Pablo se dirige hacia Damasco, la iglesia estaba pasando por un proceso de persecución después de la muerte del primer mártir llamado Esteban. La iglesia se había acomodado en Jerusalén. Pero si vamos al capítulo 1, en el versículo 8, el mandato del Señor para con la misma, refiriéndonos a la iglesia, era el siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, le dijo el Señor, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia se había acomodado al entorno de Jerusalén. Allí estaba todo muy lleno de gloria, donde el Señor estaba haciendo milagros, señales y prodigios a través de ellos. Y la iglesia se sentía cómoda allí. Pero el primer mandato del Señor es que fueran a Jerusalén para que recibiesen la promesa del Espíritu. La segunda, para que le fuesen testigos
¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia se había acomodado y entra este tremendo desastre que se redacta según Esteban, que fue matado por los fariseos y los escribas, lo apedrearon. A partir de entonces, la iglesia entra en un proceso de persecución. Encontramos que Felipe se va a otro lugar y comienza a anunciar el evangelio. La iglesia, de una forma inconsciente, al haberse acomodado, entra en un proceso que le permite comenzar a moverse. Dígale que está a su lado: los procesos son para que te muevas. Recuerda que has sido separado con un propósito. El Señor llamó a la iglesia con un propósito determinado, que le fuesen testigos. Pero a veces la iglesia se acomoda, se siente cómodo, muy bien el ambiente, muy chulo todo, el amor entre unos con los otros, y todo es color de rosa. Y muy bien los ministerios, muy bien los dones, qué bueno que estamos creciendo en ellos, porque es un llamado del Señor y es parte del propósito eterno. Pero la comisión a la iglesia fue a ser testigo de Cristo. ¿A dónde? Hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, aquí, mediante la dirección del Espíritu, todos somos edificados. Nos edificamos el uno al otro, ¿verdad? Vamos siendo transformados hasta llegar a la estatura de la medida de la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a la unidad de la fe. Pero nunca se nos debe olvidar que fuimos llamados, fuimos separados con un propósito, que es el ser testigo. Si se nos olvida eso, puede ser que venga una persecución en nuestras vidas. Y nosotros quizás no estaremos enfrentando una persecución como lo enfrentaron los hermanos para este entonces. Pero en diferentes áreas de nuestra vida el Señor va a utilizar cualquier instrumento para movernos y posicionarnos en el lugar que nos corresponde, así como lo ha hecho con la iglesia desde el principio de la historia hasta nuestros tiempos. El propósito del Señor no se detiene. El Señor nos llamó y nos va a movilizar, nos va a usar, nos va a posicionar. Entonces, Pablo toma la iniciativa, o no se conforma con que habían esparcido a los cristianos de Jerusalén. Solamente se quedaron los apóstoles, pero después todos fueron esparcidos por diferentes lugares. Pero Pablo no se conforma con que esta secta judía o cristiana, como él la llamaba, o como él pensaba, de este falso Mesías, que para él era Jesús, un falso. Porque según su conocimiento escritural, entrando a lo que es la persona del apóstol Pablo, era una persona que poseía bastante conocimiento del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo era un maestro de maestros. Dice él que él era fariseo de fariseos. Por lo tanto, no estamos hablando de una persona que usted le va a venir con espejito y le va a llevar el oro. No se trata de eso. Estamos hablando de una persona, sígame con cuidado por favor, que usted no le puede venir con cuento, que usted no le puede venir con mito, que usted no le va a decir, porque si te lanza de rodillas va a aparecer una almohada. Usted no le puede venir con eso. Usted tiene que venirle con números y estadísticas. Usted no puede decir que LeBron James, que Michael Jordan. No, números y estadísticas. Así es, o era el apóstol Pablo, una persona que conocía bastante bien. Y cuando él mira a la persona de Jesús, dice: pero espérate, que el Mesías murió, y no que murió, que lo crucificaron. Si según la escritura todo aquel que era colgado en un madero era maldecido por Dios, porque la cruz es símbolo
de muerte, de maldición. Y todo aquel que es colgado allí era considerado como lo más bajo, como lo más despreciado. Pero la Escritura, según el apóstol Pablo y su conocimiento teológico de lo que es el Antiguo Testamento, el Mesías tendría que ser un rey que vendría como Alejandro Magno a libertar el pueblo, a establecer su reino, a liberar a Israel de la esclavitud de Roma. No un siervo sufriente. Eso pensaba el apóstol Pablo. Y ahora, ¿cómo me dice a mí que él es el Mesías? Eso es imposible. Entonces el apóstol Pablo tiene un encuentro con el Señor, según lo plantea el versículo 5. Y lo primero que dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? La gran incógnita de muchos de nosotros, que quizás de una forma cognitiva hemos conocido al Señor, o hemos conocido al Jesús histórico, pero que quizás no hemos tenido un encuentro real, vivo y personal como lo tuvo el apóstol Pablo, a tal punto que transformó su vida. Todo el que tiene un encuentro vivo y personal con Cristo, su vida le es transformada a tal punto que jamás puede volver a ser igual. El apóstol Pablo fue convertido, transformado mediante el impacto del encuentro con el Cristo resucitado. Y esto de conversión, dice la Escritura, o esta transformación del apóstol Pablo, no es algo que él lo haya buscado, que él se lo haya ganado, que él lo haya comprado, porque este encuentro o esta transformación es un don de Dios para con nosotros. Dios, mediante su Espíritu, refiriéndonos a la convicción, trae convicción, valga la redundancia, a nuestro espíritu. Cuando nosotros somos confrontados con el Espíritu, por el mismo entonces somos transformados, somos cambiados, somos mudados o trasladados, dice la Escritura, de la tiniebla a su luz admirable. Y dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 17 y 18, dice que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y luego dice el 18, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo. No es un don de nosotros. Dice Romanos en su capítulo, vaya conmigo por favor, su capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 de versículo 10 en adelante, escucha lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro blanqueado, dice por ahí, la forma en la que somos. El apóstol Pablo, en un contexto de lo que es la justificación por la fe, cita el Antiguo Testamento para mostrar que el hombre es incapaz de buscar a Dios. El hombre le es imposible buscar a Dios. Por lo tanto, dice la Escritura también en Efesios, en su capítulo 2, si quieren ir conmigo, Efesios capítulo 2, en su versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La Escritura es clara y precisa cuando nos dice que por más que usted y yo brinquemos, saltemos y pataleemos,
hagamos rito, no váyanos de pie o de rodilla como usted quiera o haga lo que usted pueda. No es necesario para usted alcanzar un encuentro con el Dios de la gloria. Dice la Escritura que Cristo viene al encuentro nuestro y entrega su vida en la cruz para reconciliarnos con Él. Porque el hombre era incapaz de buscar a Dios. Dios viene al encuentro del hombre. Y eso sucede aquí con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va camino a Damasco y allí se encuentra con el Cristo de la gloria. Y lo primero que pregunta: ¿quién eres, Señor? Primero lo reconoce. Usted no puede honrar a quien usted no reconoce. Para usted honrar a alguien tiene que reconocerlo. El apóstol Pablo reconoció que quien le hablaba era el Señor. Ahora bien, mire lo interesante del versículo 4 en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Mire lo interesante. Aquí el Señor utiliza una frase que era muy recurrente en el Antiguo Testamento. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pablo, me imagino que le llega a la memoria esta frase de Saulo, Saulo, al encuentro que el Señor, o mejor dicho, por ejemplo, que Moisés había tenido con el Señor. Encontramos que Samuel también el Señor le llama varias veces. Era una forma de el Dios de los hebreos comunicarse o llamar a la persona que él elegía para un propósito determinado. Cuando Pablo escucha esta expresión, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente identifica que quien le hablaba era Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ello hay. ¿Quién eres, Señor? Pero escuche la respuesta divina. Yo soy Jesús, en el versículo 5, a quien tú persigues. Cuando Pablo escucha esta expresión, yo me imagino el choque teológico que le acaba de suceder. A Pablo lo chocó un camión. A Pablo lo acaba de chocar un camión cuando el Señor le dice: oye, yo soy Jesús. Dice Pablo, ahora sí es verdad. Jesús. Este encuentro con Pablo es un aval que muestra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y reitero, estamos hablando de alguien que usted no le va a venir con cuentos para moverlo de su posición, que usted le va a lavar el cerebro, que usted le va a venir con cosas raras y lo va a hacer mover. Estamos hablando de alguien que estaba dispuesto a entregar su propia vida por lo que creía. Estamos hablando de alguien que perseguía, azotaba y mataba en el nombre de Dios, según él. No estamos hablando de cualquiera. Y ahora este hombre tiene un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Ustedes me están siguiendo? Mire lo importante que es esto para nuestro aval como cristiano, como hijo de Dios, y como la piedra angular que sustenta lo que usted y yo creemos, que es la resurrección de Cristo. Pablo, el que es inmovible, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. No con cualquiera, con el Cristo que había resucitado de entre los muertos. Y ahora,
con esta respuesta divina ha tenido un choque de sazón. Pero escuche entonces cómo Pablo, después del Señor haberle dicho, mira, deja de resistirte, que es lo que continúa cuando dice en el versículo, dice en el mismo versículo 6, dice, y levantándose, en el 5 que dice, y Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Primer punto antes de irme al segundo. Jesús no dice, yo soy el Señor de quien tú estás persiguiendo. Oye, a eso que tú persigues, a quienes tú estás azotando y asolando, persiguiendo y aún matando, yo soy el Señor de ellos. Jesús no dice eso. Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ustedes me están entendiendo. Alabado sea nuestro Señor. Oiga, yo soy Jesús a quien tú persigues. La iglesia que somos usted y yo, que formamos ese cuerpo, el cual Cristo es la cabeza, o en otras palabras, ese Hijo expresado a través de nosotros en este momento se está haciendo visible, se está reconociendo y está diciendo, ¿por qué me persigues? Alabado sea nuestro Señor. ¿Por qué me persigues? Dice Cristo. Cuando alguien le está persiguiendo, le está asolando, está hablando mentiras, está levantando falsos testimonios contra usted, lo está haciendo contra Cristo. Porque no es a usted a quien persiguen, es a Cristo a quien está persiguiendo. Porque Cristo es quien se debe de expresar y quien se expresa a través de su vida y la mía. Alabado sea nuestro Señor. Y le dice entonces, continúa diciendo el versículo, dura cosa te de dar coce contra el aguijón. Alabado sea nuestro Señor. La Escritura dice a Pablo que no se resista. Oye, ¿por qué te resiste? Este aguijón era como un palo con una puya que usaban los que dirigían los bueyes, con una punta de hierro afilada para direccionarlo. Y cuando el buey se quería salir del carril, que le topaban con esa pullita, si se resistía se le iba a enterrar la puya. Entonces, ¿qué tenía que hacer el buey? Si le decían con la pullita dobla, ahí el buey tenía que doblar. Inmediatamente el Señor le dice a Pablo, oye Pablo, no te resistas porque te vas a golpear. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Oye, te vas a seguir estropeando, mi hijo. Ya no te resistas más. Entendiendo que el apóstol Pablo fue partícipe de la muerte de Esteban. Y es muy importante lo que le voy a decir aquí, así que sígame con mucho cuidado, por favor. Esteban, aún en el último aliento, en el último suspiro, honró y glorificó a Cristo, a tal punto que su vida fue un testimonio que juntamente con este encuentro fueron los causantes del impacto o de la transformación que el apóstol Pablo estaba sufriendo en este momento. Esteban fue un testimonio para Pablo, porque Esteban primero dice que ve los cielos abiertos, luego le pide al Señor que no le tome en cuenta que ellos lo estaban matando a pedra. Si somos, miren, cuando viene a ver un momento como ese, se nos zafa el espíritu de Elías y desciende fuego del cielo y lo achicharra, porque mi hermano, a usted que lo estén matando a pedrada y que usted diga, Señor, mira, no le tome en cuenta ese pecado, perdónalo. El testimonio de Esteban y las palabras que él expresó allí, haciendo una confrontación y mostrando que Cristo era el Mesías que había de venir,
fue ese aguijón que atormentó a Pablo durante todo este trayecto. Era lo que tenía a Pablo inquieto, era lo que tenía a Pablo furioso. Porque él decía, ¿cómo puede ser posible que esta gente lo azotamos, lo quemamos, lo matamos y ni así se rinden? Acabamos con 100 y aparecen 1000. Eliminamos 1000 y aparecen 100,000. ¿Y qué rayo fue lo que le pasó a esta gente? Es que tuvieron un encuentro real con el Cristo resucitado, como lo tuvo el apóstol Pablo en este momento. Eso fue lo que le sucedió. El apóstol Pablo, vuelvo y reitero, no es un cualquiera. Por lo tanto, él pregunta, ¿qué debo de hacer? El Señor le dice, vete y se te dirá lo que debe de hacer. Segundo punto, el apóstol Pablo, aparte de que reconoce a Cristo como su Señor, lo reconoce como el Dios hecho hombre. Porque luego en el versículo 6 vuelve y le repite, ¿qué quieres que haga, Señor? Después que Jesús le había dicho, yo soy Jesús a quien tú persigues, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? O Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dijo, te reconozco como Dios. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo, según narra este contexto, fue llevado por los hombres que andaban con él. Y el apóstol Pablo, después que llega a Damasco, se pone a orar allí. Y en visión el Espíritu le revela que un hermano llamado Ananías iba a ir a orar por él para que recobrara la vista, porque Pablo había perdido la visión. Ananías va y ora por él. El apóstol Pablo, dice la Escritura, que de sus ojos cayeron como, escuche esto, como si fueran escamas. El apóstol Pablo, a partir de ese entonces, sus ojos le fueron abiertos a tal punto que podía ver la gloria de Dios. Esa ceguera espiritual que tenía el apóstol Pablo, esa religiosidad, en ese momento desapareció y Pablo podía ver todas las cosas tal y como son. Alabado sea nuestro Señor. Y dice la Escritura que Pablo, después de tomar alimento por 3 días, recobró fuerza y inmediato, dice la Escritura, predicaba a Cristo. Dice en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Voy al 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No era fácil, pero inmediatamente Pablo comenzó a predicar a Cristo, a tal punto que se esforzaba, daba testimonio con su forma de vida. La forma de vida de Pablo mostró que verdaderamente él había tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Porque ese Pablo que se conocía como Saulo, que luego comienza a usar este nombre de Pablo, que si no recuerdo mal significa pequeño, se identifica como alguien insignificante. Se identifica como un siervo de Cristo. Eso hizo el apóstol Pablo. Así como yo, en un momento determinado, cada uno de nosotros, y como sucedió con el apóstol Pablo, lo que hemos tenido un encuentro real con el Cristo de la gloria, fuimos transformados.
Y yo recuerdo ese día y quiero que usted también me siga para que se adentre conmigo a lo que fue ese día, a lo que fue ese primer amor, a lo que fue ese encuentro real con ese Cristo de la gloria que transforma a todo aquel que tiene un encuentro íntimo y personal con Él. Yo recuerdo que en una ocasión nosotros, mi esposa y yo y sus familiares, fuimos a una congregación para los tiempos que nosotros culturalmente hablando tomamos como o llamamos como Semana Santa, entendiendo que todos los días son santos. Todos los días de mi vida debe de ser apartado, separado para Dios, para servirle, para honrarle en todas las áreas de mi vida, para hacerlo visible a Él mediante todo lo que yo hago. Todos los días son llamados a expresar a Cristo mediante mi ser. Pero para ese entonces, nosotros fuimos a una congregación porque el Espíritu estaba comenzando a moverse en la familia. Y fuimos a una congregación y los que cantaban, lo del ministerio de alabanza, habían 2 o 3 y la mayoría no estaban porque se fueron de vacaciones. Y resulta que el pastor se le antoja de que canten una canción. Pero quien cantaba esa canción no estaba. Y dice uno de los hermanos, pero fulanita se la sabe. Dice el pastor, ¿por qué la cante? Cuando sube la niña de aproximadamente 5 años, que para ese entonces mi hija tenía aproximadamente la misma edad, la hija mayor, mi hija mayor. Y cuando esa niña subió y comenzó a cantar, el Señor me dijo, como yo se lo voy a decir a usted, si usted hubiese sido un padre responsable, esa fuera su hija que estuviera ahí. Ese fue el medio que el Señor utilizó para quebrantarme, para molerme, para que yo dejara de resistirme al llamado que Él estaba haciendo a mi vida. Y mire, yo no me revolqué ahí, me fajé a dar grito porque yo era un ignorante. Pero a partir de ese momento, Cristo entró a mi vida. Y yo sé que cada uno de nosotros, lo que hemos tenido ese encuentro real con el Señor, nos recordamos de ese momento, de ese primer día que nos encontramos con Él. Porque es que es un día inolvidable. Es que no se olvida. Todo el que ha tenido un encuentro con Cristo, le es imposible olvidarlo. Porque eso marca en su vida un antes y un después. Yo he querido volver atrás. Yo he querido, pero no he podido. Es que no puedo. Es que la Escritura establece que su naturaleza le es cambiada a la imagen del Hijo. No hay forma. A veces cuando nos asedia la tempestad del diario vivir, la carga, la presión del ambiente que nos rodea, a veces pensamos, déjame devolverme porque óyeme. Pero cuando el Espíritu le ilumina, usted dice como dijo Pedro y los discípulos, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde me iré? Y retomo me pongo mi bota, me pongo mi armadura y digo, vamos de nuevo a la batalla. Eso sucede cuando nos encontramos con el Señor. Óigame, aunque las fuerzas se hayan agotado, no son renovadas por el Espíritu que mora en nosotros. Somos levantados de gloria en gloria y posicionados en el lugar que nos corresponde. Si hay alguien en medio nuestro que todavía no ha tenido un encuentro real con el Señor, con ese Cristo que resucitó, que murió y al tercer día resucitó, ese Cristo que transforma, que marca un antes y un después en la vida de todo ser humano que se encuentra con Él.
En este momento yo te invito a una relación íntima y personal con el Señor. Si hay alguien de nosotros, los que tenemos mucho tiempo en la congregación y no tenemos ese día que ha marcado un antes y un después en nuestra vida, yo te quiero decir que hoy es el día que el Señor estableció para marcar un antes y un después, para tener un encuentro real contigo, de hijo a padre y de padre a hijo. No un encuentro con la religión, no un encuentro con un sistema eclesiástico. No se trata de eso, porque el que no ha tenido un encuentro con el Cristo de la gloria no va a poder permanecer de pie en los momentos de tribulación.